Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Volvimos a las épocas de ubicuidad presidencial. Duque está hoy en el Vaticano sentado con el Papa. El sábado estaba en Malambo, en el departamento del Atlántico, en su taller Construyendo País. Desde allá dedicó un momento para hablar con la Red de Participación Cívica de Barranquilla. Bueno, yo quería saludar a todos los miembros de la Red de Participación Cívica, expresarles en nombre del pueblo colombiano nuestra gratitud por ayudarnos a consolidar la seguridad y también que reciban el afecto no solamente de su comandante en jefe, su presidente, sino también de todas. La semana pasada estaba el presidente en Bogotá, en la zona del Bronx, inaugurando el Distrito Naranja con el alcalde de la ciudad. A mediados de la semana pasada estaba en Medellín revisando la incautación de drogas que hizo la policía en la capital paisa. Y así, de pequeño acto en pequeño acto, vuelve la microgerencia al gobierno nacional. Salpicada con polémicas insulsas de propuestas improbables para poner a hablar a todo el mundo, como la que hizo el presidente del Congreso, Ernesto Macías. Esto de alargarle el periodo a Duque, cosa que Duque ha dicho que no le interesa, pero igual lo comentamos, lo debatimos. Y entonces, en medio de todas estas pequeñas noticias, de esta proliferación de sombreros, se presentan oportunidades para ver en términos macro la dirección que va tomando este gobierno. Y esa oportunidad está plasmada en un documento árido, lleno de números, pero importantísimo, el Presupuesto Nacional del 2019. Este presupuesto, aprobado a trancazos la semana pasada, muestra en números sólidos lo que los sombreros de Duque no pueden maquillar. ¿Dónde puso la plata este gobierno? Y la plata, más que las palabras, dicen dónde está el ADN de este duquismo. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de plata, de la plata de ustedes y de cómo se la van a gastar en el 2019, me acompañan esta noche periodistas, economistas y gente que ha estado detrás de los números del presidente Duque en esta primera presentación de su presupuesto. Nora Celedón es periodista de La Silla Vacía, es la editora económica de La Silla Vacía. Nora, un placer tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación. Usted está escribiendo en La Silla hace poco, relativamente. 3 meses, acabo de llegar. Hay un nuevo cubrimiento económico en La Silla Vacía que está muy chévere, la felicito. Muchísimas gracias. Silverio Gómez es periodista, es el director de la Cámara del Arroz, de Indoarroz en la Andi, pero sus opiniones no comprometen. ¿Cómo es el disclaimer? Sus opiniones no comprometen a la institución para la cual está vinculado. Y tampoco a Zona Franca, debo decir, Silverio, no me comprometo por sus opiniones esta noche. Un placer tenerlo aquí de vuelta. Muchas gracias. Y Ricardo Bonilla fue secretario de Hacienda de Bogotá en la Bogotá Humana de Gustavo Petro, fue uno de sus coordinadores programáticos durante la campaña, es profesor de la Universidad Nacional. Ricardo, un placer tenerlo aquí de nuevo. Un placer estar aquí y mis opiniones no comprometen ni a la universidad ni a Colombia Humana. Ni a usted, no, aquí nadie se quiere comprometer. Los números que mostraremos comprometen al gobierno nacional según lo que ha presentado el ministerio. A ver, y entonces hablemos un poquito de cómo fue aprobado este presupuesto la semana pasada. Los presupuestos tienen todas unas particularidades en cómo se presentan, ¿cierto? Este es uno de los ejercicios básicos de la democracia y es que el presidente le tiene que decir, Nora, al Congreso, yo quiero que usted me presente esto, pero además todo lo que usted quiera modificar, yo lo tengo que avalar, ¿no? Entonces ahí hay una relación distinta a todas las otras leyes. Casi que el gobierno tiene la sartén en el mango, porque es el gobierno el que puede decidir qué rubros de los que presentan los congresistas en el debate en el que se discute el presupuesto se pueden incluir o no. Pero particularmente este presupuesto tenía un elemento adicional y es que quien lo presenta o quien lo diseña el primer proyecto es el gobierno de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, específicamente como ministro de Hacienda, y eso le pone un reto adicional y es que tiene que empezar a jugar con los montos y con la distribución que le plantea un gobierno que era oposición. Además, que es una cosa que no había pasado en Colombia desde, pues,
desde... Nunca. Nunca, probablemente. Pero, digamos, tal vez cuando hubo un cambio de gobierno entre Pastrana y Uribe, podría haberse pensado Sí. como que alguien distinto, de una línea distinta al gobierno, fue el que le planteó o le rayó la cancha para definir el presupuesto. Claro, y entonces esto empieza a abrir como unas diferencias y digamos a permitir unas lecturas políticas que yo sé que usted me va a decir que no tanto, pero este presupuesto sí empieza a mostrar cuál es la distancia de Duque frente a Santos. No, yo quiero decir que eso es absolutamente normal lo que ocurre. Lo que ocurre es que el gobierno que se va entrega el presupuesto y la verdad es que el aforo de ingresos, por ejemplo, eso no cambia en mayor proporción. Los gastos sí se ajustan de una manera u otra. Pero eso tiene un sentido más importante y es que la verdad es que el plan de desarrollo del gobierno, sus prioridades se dan en el nuevo año. Claro. Entonces, bajo ese esquema, yo sí creo que hay el modelo se vuelve normal. Eso es muy importante, pero también hay otra cosa, digámoslo, muy importante, que garantiza la continuidad de muchas cosas. O sea, ¿sí? Y la verdad en Colombia, así la gente cuestione, critique, Colombia hay una continuidad. O sea, entonces uno dice es que le dejaron amarrado el presupuesto. No le dejaron amarrado el presupuesto, porque el Congreso de la República entra, digámoslo, a funcionar. Y lo otro es que es absolutamente claro, responsable, que solo tenga iniciativa en tributos, iniciativa en gastos. Es como el fast gobierno. track. Sí, no, tiene que decir, digámoslo, tiene que ser así. No, pero Ricardo, ¿se acuerda en la discusión sobre el fast track que el uribismo decía que era inconstitucional, que solamente las iniciativas del gobierno se pudieran debatir y que el gobierno, en términos de la implementación del acuerdo de paz, tenía como el sartén por el mango en términos de lo que proponía? Lo mismo sucede con el presupuesto. Pero no, el presupuesto es algo que ya corresponde a la historia institucional del país. Lo que el ministro Cárdenas saliente le entregó al Congreso fue el resultado de 7 meses de trabajo. Ajá. El presupuesto no nace de la noche a la mañana. El presupuesto es resultado de una serie de mesas de trabajo a nivel de todo tipo de institución pública, de ministerios, establecimientos públicos, etcétera, en donde se tiene que conciliar primero las expectativas de las instituciones y segundo la restricción presupuestal. Entonces, de esa mesa termina saliendo una propuesta que se discute con el gobierno entrante en el proceso de empalme, pero se discute en términos de que aquí estamos terminando de afinarlo. Entonces, si usted observa, el presupuesto se radica el 20 de julio. Claro, cuando el presidente, aún seguía el presidente Sí, Santos señor, en ejercicio. pero el 20 de julio se inicia el Congreso. Sí. Claro. Entonces, 15 días después se posesiona el presidente. Bueno, en este intervalo es cuando el equipo de empalme termina por revisar qué ajustes le va a proponer. Entonces, cuando llegue el nuevo gobierno el 7 de agosto y nombran al nuevo ministro de Hacienda, este ya debe traer prefigurada cuáles son los ajustes que piensa hacer, con un elemento determinante. El monto presupuestal presentado por el gobierno, Sí. que eran 259 billones, fue al final el mismo monto aprobado. Y Otra eso cosa es cómo se se podría distribuye. haber cambiado. Eso sí se Se podría pudo- haber cambiado, porque yo tenía la duda en algún lugar leí, no, usted puede renegociar cómo distribuye, pero el monto tiene que permanecer igual. Había Sí, un pero- periodo pequeño y el gobierno lo que pues encontramos en la reportería fue que sí hicieron un análisis de si tenía sentido aumentar o no y ellos decidieron mantener el monto. Aún así, dijeron que había un hueco de 25 billones de pesos en el presupuesto, que se podría leer como algo un poco incoherente, porque si tú dices el monto que tengo es suficiente Sí. y es necesario para cumplir la regla fiscal, que sea ese monto y no otro, pero al mismo tiempo el mensaje que se envió fue tenemos un hueco de 25 billones de pesos para poder cumplir con las expectativas. Un de hueco este que fue presupuesto. exagerado en principio, ¿no? Yo no creo que sea exagerado. Lo que pasa es que hay que en la técnica presupuestal hay que tener claro que un hueco fiscal no quiere decir que se cubre, digámoslo, automáticamente en el siguiente presupuesto. El presupuesto como tal
mide los ingresos de un año frente a los gastos de ese mismo año. Y tiene que estar, digámoslo, en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay unos ingresos que son ingresos tributarios, ingresos corrientes de la nación, ingresos de capital y otros ingresos. Esos ingresos se comparan con unos gastos. Y la norma tiene que ser equilibrado desde el punto de vista... Eso es la regla fiscal. Presupuestal, no, desde el punto de vista presupuestal. Por eso decíamos que la técnica presupuestal es como un ladrillo, o sea, es una cosa, digámoslo, harta, digámoslo, de analizar. Otra cosa es proyectar el déficit fiscal, ¿sí? El déficit fiscal es un concepto, técnicamente tiene unas implicaciones de otro tipo. Y ahí es donde entra a funcionar la regla fiscal, ¿sí? Todos los presupuestos son equilibrados, pero puede haber déficit fiscal, claro. ¿sí? A ver, entonces, déjeme, yo tengo aquí unas observaciones grandes sobre este presupuesto, sobre los ingresos de este presupuesto. Entonces, el presupuesto dice más o menos de dónde va a salir la plata y hacia dónde va a gastarse esta plata. Acerca de los ingresos, de dónde ingresa la plata al presupuesto, tengo... dos comentarios. Entonces, en total son de ingresos 245 billones de pesos, pongámoslo. Eso está en miles de millones de pesos, ¿cierto? Los ingresos crecen con relación al 2018, 5,6%. En total representan el 23,1% del PIB. Y si uno hace una comparación con lo que representaban los ingresos de la nación en relación al PIB, hay una disminución en los ingresos de la nación con relación al PIB, muy pequeña, pero que habla de que como este Estado no logra recaudar suficiente plata, y es una reducción de 0,2%. Pero cuando usted mira los gastos, encuentra que los gastos del 2019 como porcentaje del PIB son 24,5 y los del año anterior 23,5. ¿Sí? O sea, un punto adicional de PIB. Sí. Ahí es donde, donde se está corriendo un déficit. No. Ahí es donde este presupuesto se va a ajustar por los nuevos recursos que hay, que se llama la ley de finanzas. La ley de finanzas. Y entonces, devuélveme a esta que tenía y ahí para que podamos ver. Entonces, los ingresos son de 245 billones de pesos. Esos ingresos vienen 144 billones de pesos por impuestos, por la plata que nosotros pagamos, y eso tiene un incremento de 6,1% con relación al 2018. En total, en Colombia, los impuestos significan el 13,7% del Producto Interno Bruto en el 2019. Y el aumento o disminución con el año anterior es de cero. Es decir, se recaudan la misma cantidad de impuestos que el año anterior, lo que es muy problemático. En términos de PIB. En términos de PIB, lo que es muy problemático. Si el presupuesto general de la Nación del 2019 es de 258 billones de pesos, eso significa que hay un déficit de 14 billones de pesos, más o menos el 5% de ese presupuesto. Y entonces... yo creo que llegaremos allá porque lo que se aprobó acá, Ricardo, es un presupuesto que tiene un hueco, ¿cierto? Y eso tiene unos problemas legales. No. Tiene unos problemas en términos de que usted tiene que efectivamente decir de dónde va a salir cada uno de los recursos, porque usted no puede aprobar un presupuesto que no puede ejecutar, porque no le tiene la plata. Sin embargo, usted puede aprobar presupuestos que al final del periodo siguiente no ejecutó completamente y entonces depende de cómo se van ajustando en el tiempo. Quiero llevarle la atención de dos cosas. La primera, por lo general en esta discusión presupuestal, estas discusiones presupuestales, lo que se lleva al Congreso cambia muy poco frente a lo que sale. Sí. Ese cambia muy poco es que usted tiene un margen de maniobra muy limitado, 2, 3 billones de pronto. En esta ocasión, el monto total es el mismo que fue aprobado. O sea, no hubo un ajuste mayor allí. El ajuste es interno. Ese ajuste interno lleva a la segunda parte. Cuando el gobierno dice, me faltan 25 billones, lo que simplemente está diciendo, mis prioridades son otras. Son los mismos 259 billones, pero yo me los quiero gastar de otra manera, distinta a como me los propuso el gobierno saliente. Esa es la verdadera discusión que había allí. Entonces, el tira y afloje de este periodo fue, ¿y dónde los redirecciono? ¿Hasta dónde los puedo redireccionar? Porque el papel del Congreso es solamente hablar de grandes partidas, no de minucias. Entonces, por ejemplo, apareció toda la discusión de educación, que 500.000 millones. Esa ya no es minucia del Congreso, esa es minucia entre los ministerios.
El Congreso lo único que le dice es, le voy a poner a la educación 41 billones. Punto, Pero, hasta ahí. pero el Congreso no puede decir, bueno, de esos 500.000, usted me dice que le va a dar la mitad al ICETEX y solamente por decir, la mitad al ICETEX y la mitad a las universidades públicas. El Congreso no puede decir, no, dele todo a las universidades públicas. El Congreso puede hacer propuestas y finalmente es el Ministerio de Hacienda el que dice esto es viable o no, porque es cierto que hay algunas inflexibilidades, como le llaman los economistas en el presupuesto, y quiere decir, es una plata que tú no puedes mover mucho porque está asociada, por ejemplo, con salarios, está asociada con pensiones, entonces tú no puedes jugar con esos rubros dentro del presupuesto. Pero hay una cosa que sí hizo el gobierno en esta discusión, que fue jugar o mover la plata de la deuda que se debe pagar el próximo año, que fue de donde salieron los 14 billones de pesos del hueco. Del hueco de 25. Del hueco de 25, que pues lo que dijeron fue que hicieron una reducción de esa lista, que para algunos era como una lista del niño Dios, de las cosas que había que incluir en el presupuesto, pero finalmente al hacer un análisis más minucioso, decidieron que pues el faltante, para no llamarle hueco, era 14 billones de pesos. Y lo que hicieron fue hacer ese movimiento de la plata que debe Colombia y que tiene unos vencimientos para el otro año, y eso prácticamente obliga al gobierno a que tiene que buscar plata de algún lado, porque no se puede no pagar esa deuda que tiene vencimientos para 2019. Claro. Llámelo de la siguiente manera. Estaba propuesto en el presupuesto que se iba a pagar una cifra. Y este gobierno dice, voy a pagar 14 billones menos. Sí, pero tiene una flexibilidad. El gobierno tiene una flexibilidad para decir cómo paga su deuda. Sí, o sea, pero lo que pasa es que el concepto de presupuesto que funciona tanto en el sector público como en el sector privado, ¿entiendes? En el sector privado funciona y las juntas directivas aprueban el presupuesto. La palabra presupuesto es eso, un presupuesto, ¿sí? Que se modifica durante la vigencia, durante la ejecución, digamos, lo presupuestal. Aparecen nuevas necesidades, entonces se hacen traslados presupuestales y tal. Incluso se hacen aforos nuevos de recursos. Por ejemplo, si el año entrante el precio del petróleo pasa a $120, ¿no? Ahí hay unos recursos adicionales y entonces se hacen adiciones al presupuesto. Usted ya presupuso en el 2019 que el barril estaba a 60. A 60. ¿Y a cómo está? A 80 y pico. Entonces, ¿qué va a pasar el año entrante? El año entrante, ahí hay un colchón para hacer un aforo de recursos adicionales y meterlos en el presupuesto, hacer un presupuesto adicional, ¿sí? Entonces, yo creo que el presupuesto, sin duda que es una especie de ruta, es como una hoja de ruta. Desafortunadamente en Colombia, que es un tema de fondo, en países como la Gran Bretaña el presupuesto es la ley más importante que va al Congreso. Aquí es importante, pero no se hace ese debate. ¿Por qué? Porque el presupuesto público es la conciliación entre la política fiscal y la política de desarrollo. Debería ser así. Aquí la discusión es las cifras, los datos, y entonces ahora pues ha sido menos intenso el tema de la mermelada. Y entonces, ¿por qué? Porque pues el presidente, y hay una idea, y es que van a desvincular el tema presupuestal del tema así. Bueno, vienen otros temas que son las regalías y tal. Pero aquí hay un tema súper importante, y es que fuera del presupuesto, esto no quiere decir que sean los únicos recursos que tiene el Estado. ¿Entiende? El Estado tiene una gran cantidad de recursos adicionales. A ver, entonces usted va a hablar del presupuesto de regalías. Yo voy a hablar del presupuesto de regalías. Que es otra bolsa distinta al presupuesto general. Y ahí es donde hay un margen, la palabra mermelada que fue interpretada. Que es más del corazón del gobierno. Es más del corazón del gobierno. Y pero finalmente, en términos de negociación apoyos, con los gobernadores. Sí, gobernadores y con todos. Claro, o sea, hay unos fondos que son el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Desarrollo Territorial, el Fondo de Ciencia y Tecnología. O sea, hay una serie de cosas de donde, digámoslo, jugar, que ahí es donde el presidente Duque dijo, vamos a plantear $1 billón de pesos adicionales para la educación. A ver, las regalías. Nora. Sí, no, solamente para decir que el hecho de que sea una negociación, entre comillas, con los gobernadores no está mal. O sea, en todo caso son platas, las platas de las regalías le pertenecen de alguna manera a las regiones y tienen que tener algo que decir y tienen que poder decidir sobre el presupuesto de las regalías, y por eso se hicieron los OCATs, los órganos de decisión y control, y por eso es claro
que el problema no es tanto que las regiones en que incluso a través de los congresistas participen en estos temas, sino que se haga de manera transparente y sobre la mesa. Y ese será, yo creo que un programa sobre otro presupuesto, no este que ya fue aprobado. Pero entonces ya me toca irme a la pausa, pero antes de irme les voy a dejar cómo quedó el presupuesto de educación. Por ejemplo, este ha sido uno de los más mencionados. Entonces, aquí hago una comparación entre el presupuesto aprobado en el 2018, que este fue el último presupuesto de Juan Manuel Santos, y este presupuesto de Iván Duque. Y entonces, en total, el presupuesto de educación del 2019 es de 41.400.000 millones de pesos, más o menos. 41.475.000 millones de pesos. Tiene una variación con relación al del 2018 de 10%. Aumentó 10%, esos son más de 4 billones de pesos y representa el 3.9% del PIB, del Producto Interno Bruto. De funcionamiento, es decir, gastos fijos, ese presupuesto tiene 37 billones de pesos, que ese ítem tiene una variación de 9% y de inversión tiene 4 billones de pesos, es decir, más o menos un poquito más del 10% de lo que es el presupuesto, y ahí tiene una variación más importante y es que le metieron plata a inversión, un incremento del 23%. Eso, sin embargo, no significa, Ricardo, que el presupuesto se vaya a las universidades públicas. Me voy a la pausa, esa respuesta cuando regresemos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca hablando del presupuesto nacional, el presupuesto aprobado la semana pasada de manera algo accidentada en el Congreso de la República. Los senadores están muy bravos porque no los dejaron debatir acerca del proyecto final, ¿cierto? Los senadores estaban bravos, Nora. Algunos, pues los senadores de la oposición de hecho presentaron un contraproyecto de presupuesto que es algo bastante inusual, que no pasó después de la votación. No podía pasar. Sí, y no tenía cómo pasar, pero sí fue un debate duro, pero demasiado express. O sea, claro. Fueron, no sé exactamente, no tengo en la cabeza cuántas sesiones fueron, pero en otros presupuestos se han durado 21 sesiones debatiendo, acá fueron menos de 10, sin duda. Puro pupitrazo. Sí, muchas cosas a Y entonces hablábamos pero hubo también mucha discusión en comisión pequeña y reunioncita y pues ahí yo me imagino que la parte grande de deliberación yo hablé con varios senadores y había gente que no sabía muy bien lo que se había aprobado realmente. Pero eso pasa siempre. No, dame otra vez educación para hablar. El gobierno ha dicho, es que mire, este incremento en la educación, tuvimos una variación en el total de 10%. El presupuesto de educación es el 3,9% del PIB. ¿Por qué se quejan los estudiantes, Ricardo? Y aquí entonces el diablo está en los detalles, ¿cierto? Y es que ese aumento de 10% no llegó a las universidades públicas. Es que de esos 41 billones que hay ahí, a las universidades públicas o a la educación superior pública, solo llegan 3,5 billones. Es decir, que si usted le quita a estos 41, 3,5 billones, quedan 38 billones. ¿Que a dónde van? Eso van a educación preescolar, claro, primaria, secundaria básica, educación media. Es decir, ahí es donde más claro en educación por qué el gasto de funcionamiento es tan importante. Porque los presupuestos de educación son recurrentes. ¿Usted qué está pagando? Usted está pagando maestros, está pagando mantenimiento de instalaciones, está pagando gratuidad de los educandos, está pagando la mejora en la jornada escolar, está pagando materiales. ¿Serpi lo paga? No hablamos de educación, pero estamos hablando de todo esto. Es decir, usted está hablando desde los almuerzos, los desayunos, que tienen alimentación escolar, que tienen jornada única, que el objetivo es llegar allá, que hay dos prioridades. La prioridad es llegar al universo del preescolar de 3 años. Sí. Ese es el planteamiento. El programa de 0 a siempre tiene que transformarse a preescolar de 3 años. Y la jornada única, que hoy en la educación pública la falencia más grave que existe es que los colegios todavía siguen teniendo 2 y 3 jornadas que impiden que realmente haya un proceso igual de educación. Sí. Entonces, ese es el otro propósito. Ahí es donde está la mayor parte del presupuesto. Claro, la gran cenicienta es la educación superior.
De esos 41 billones, solo 3,5 son para educación superior. Y de esos 3,5 de educación superior se van algunos para las universidades públicas, otros para proyectos como Serpilo Paga, otros para créditos del ICETEX, y a las universidades públicas entonces les llega una tajada mucho menor de la que necesitan. A mí el tema, digámoslo, sin duda que una cosa son las ambiciones y las ilusiones y otra cosa es la realidad. Los recursos públicos son escasos, o sea, eso uno no lo puede, digámoslo, discutir. El gobierno como para los ortodoxos, como usted, los heterodoxos dirían, metámosle deuda. Sí, pero ojo que finalmente aquí hay un tema que los países que han metido mucho, o sea, México, por ejemplo, que le ha metido mucho recurso, recurso al gasto corriente, ¿sí? Y no al gasto de inversión como debe ser el concepto tradicional, porque es que en el sector público el concepto de inversión es bastante, hay gastos de funcionamiento, hay gastos de personal en algunos casos es funcionamiento y gastos de personal en otros casos es inversión. México, por ejemplo, presenta las tasas más bajas de crecimiento de los países importantes petroleros en los últimos años. Y otros países que han hecho una gran inversión física hoy presentan unos niveles muy altos en términos de crecimiento. Entonces, lo que quiero decir es que el gasto corriente, que es muy importante en muchos casos, no puedes decir, metámosle todo esto a gasto corriente. Mire lo que pasa en el caso de educación. O sea, usted dice 3,9 del PIB frente a 3,8 el año anterior. Eso, a mí me gusta mirar las cifras así comparadas con alguien, porque cuando uno dice 40 billones... No, eso no significa nada. Pues uno no sabe qué es. Pero mire salud. En salud pasa de 2,5% Venga, del PIB a 3,1%. Pero ¿por qué no sigues con el tema de inversión? ¿Qué quiere decir inversión en la educación? Claro, el concepto, o sea, cuando la gente dice es que el 70% del presupuesto público va a funcionamiento y el 20% de inversión o el 30%, si no consideráramos servicio de la deuda, ¿sí ve cómo se lo tiran en burocracia? No. Eso no es eso. No es eso. Entonces, a lo que quiero decir es que el gasto de funcionamiento en educación es inversión. Y entonces, a ver, hagamos una pasada por salud y por inclusión. Entonces, estos son otros dos sectores sociales como educación. Y en estos sectores también hay unas variaciones importantes. Son 28 billones de pesos. Ahí tengo ahí no me cuadra, porque si son en total 28 billones de pesos, no pueden ser en funcionamiento 31. Pero la variación es del 15%. Creo que está truncado el funcionamiento y el total. Entonces, en total son 31 billones de pesos. Hay una variación año a año de 15% en el presupuesto de salud. Ese es el incremento tal vez más grande que hizo el presupuesto de este gobierno, de Iván Duque. Dame inclusión. Este es todo el gasto que se va para el Departamento de Prosperidad Social, para programas como Familias en Acción, para ¿qué más programas hay de todo? De tierras, el Centro de Memoria Histórica, todo esto es el sistema de inclusión para la unidad de víctimas. Si me dejan hacer una aclaración sobre el tema de inversión. Sí, señor. Es que me dejó sonando la última frase de Silverio. Es que resulta que hay una enorme diferencia en el tratamiento de educación y salud entre gobierno nacional y gobiernos locales. Sí. Para el gobierno nacional, el tratamiento de gasto en salud, gasto en educación, que es personal, que es mantenimiento, que son materiales, son gastos de funcionamiento, son gastos corrientes. La inversión es cuando usted genera algo adicional. Algo adicional en términos de generar infraestructura y otras cosas. Entonces, por eso el presupuesto de inversión de la nación es tan bajo, porque usted está incorporando nuevos colegios, nuevas... Ricardo, en el presupuesto de educación, por ejemplo, si yo voy a construir un nuevo colegio, lo que me vale construirlo es un gasto de inversión en el año 2019. Y después lo tengo que mantener. Pero cuando lo empiezo a mantener... se vuelve un gasto de funcionamiento. Entonces, lo que quiero aclarar es que en los gobiernos territoriales, que es a la inversa, el presupuesto de inversión es más alto que el de funcionamiento, es porque hay una decisión de tratamiento diferente. En Bogotá, los gastos de educación, los gastos de salud, entran en el presupuesto de inversión. Y es pagando maestros y pagando médicos.
Esa es la diferencia de tratamiento. En los gobiernos territoriales esto va para inversión, en los gobiernos nacionales va para funcionamiento. Entonces, ¿por qué la inversión es tan pequeña en el gobierno nacional? Porque usted solo está incorporando en inversión las obras adicionales que están llegando y la parte más importante, que es obra pública, Sí. carreteras, usted solo incorpora en el presupuesto de cada año la parte alícuota que se va a ejecutar este año. El resto está en vigencias futuras. Es decir, usted tiene ahí un pedazo de Ruta del Sol. ¿Qué está incorporado en el presupuesto? Solo el pedazo que se va a ejecutar en el 19. Nada más. Pero como recursos públicos, hay otro componente, por ejemplo, en las obras públicas. Ah, sí, pero es que no es el presupuesto que está aquí. Digámoslo, involucrado aquí. En una carretera, pues porque uno mira las cifras de obras públicas y es una cifra que a uno le parecería relativamente baja. Muy baja. Entonces uno es que dice, solamente el pedazo que ¿qué se pasa? ejecuta. Pero lo que ejecuta con recursos Públicos. Venga, Nada más. en su mirada del presupuesto, en el artículo que hicieron en La Silla, usted dice que es muy parecido a Santos en el sentido de que el presupuesto de Duque, digamos que crece sobre todo en los sectores sociales, en educación, en salud, en inclusión social, incluso en agricultura, ahorita lo miramos, y en ese sentido es como sorprendente frente a los estereotipos que uno tiene de un gobierno de centro derecha. Claro, digamos que cuando uno mira porcentualmente cómo se ha distribuido el presupuesto en sectores, hicimos el ejercicio con los últimos 4 años de Santos, Sí. y este presupuesto, pues la variación porcentual de qué pesa más dentro del presupuesto no varía mucho. Tal vez un poco con el tema de inclusión social y con el tema de educación, pero realmente la variación fue mínima, ni siquiera alcanzó a 1%. Y un poco esto varió por una decisión válida del gobierno de financiar ciclos más largos de subsidios de familias en acción, Sí. por ejemplo, que anteriormente en el gobierno Santos tenían una costumbre no muy ortodoxa de financiar solamente una parte, de apropiar desde principios del presupuesto solamente una parte de los subsidios, sino los 6 ciclos que compone Familias en Acción, o no financiar la totalidad de subsidios para energía eléctrica. Entonces, al decidir apropiar todos los recursos de una vez, pues obviamente tú necesitas sumarle más dinero a estas partidas para poder cumplir con eso. Pero básicamente lo que decimos en el artículo y lo que revisamos fue que la tendencia de subir el presupuesto en educación y de mantener frenado el presupuesto en defensa se mantuvo igual a como venía desde el gobierno Y Santos. entonces, déjeme, me tengo que ir a la pausa, voy con usted, Silverio, cuando regresemos. El tema defensa siempre es uno álgido en el presupuesto. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hoy hablando del presupuesto, de cómo se van a gastar la plata que ustedes le dan al gobierno vía sus impuestos. Un gobierno de centroderecha que, decíamos, hay ciertos prejuicios que dicen que la centroderecha no gasta en educación, en salud, es todo en defensa. Sí, no. en Yo minas. creo que ahí hay un concepto, digámoslo, yo no creo que sea malintencionado políticamente, pero sí hay una suspicacia ahí. Un gobierno como Iván Duque, que planteó su campaña todo un modelo de inclusión social, de equidad, o sea, y ahora dice que va a invertir un componente importante en salud y educación. No, es un gobierno que tiene una vocación clara democrática. O sea, aquí esos bienes no son bienes públicos, no son exclusividad de la izquierda, como tampoco lo es el sector agropecuario, por ejemplo. Pero entonces, Ricardo, ¿usted cree que el presupuesto de la Colombia Humana habría sido muy distinto? No, probablemente le hubiéramos puesto más plata a educación y a salud y tratamos de reducir un poco de defensa. El tema es... No tanto, igual, porque usted uno no tiene puede dos quitar restricciones. Primera restricción, usted no puede reducir el gasto social de un año a otro. Eso está fijado por Constitución. Usted eso no lo puede reducir. Y ahí está sumando educación, salud y otras cosas de eso. Entonces, a eso es la primera cosa que hay que mostrar. No se puede reducir. Y lo tiene que hacer cualquier gobierno, desde la extrema derecha hasta la izquierda. Cualquiera tiene que hacer eso. Tiene que mantenerse dentro del espíritu de la Constitución. Segundo, hay 2 inflexibilidades en el presupuesto nacional que son muy difíciles de socavar. Una es Sistema General de Participaciones. Sí. No se ha reformado. ¿Qué es? Eso no se ha reformado, quiere decir que la nueva regla de juego del Sistema General de Participaciones no se ha establecido.
Entonces, tenemos ahí una limitada, pero usted tiene ahí más de 45 billones de pesos. ¿Y quién los va a ejecutar? Los departamentos y los municipios. Claro, esas son todas las transferencias, digamos. Son las transferencias en educación, en salud. 117 billones de los 250 billones que es el presupuesto nacional. No, eso no es el Sistema General de Participaciones. Digamos, el Sistema General de Participación son 41, pero en total las transferencias son todas mandadas por la Constitución. Usted ahí no puede hacer nada. La otra inflexibilidad son pensiones. Entonces tiene entre uno y otro 44 billones de pesos. Perdón, 84 billones de pesos. Y la gente tiene que entender que todo presupuesto público es limitado. No hay sino dos formas de aumentar, digámoslo, el gasto público, ¿sí? Una fórmula es aumentando los ingresos, ¿sí? Y otra fórmula es... ¿sí? Quitándole a otros sectores. Quitándole a otros sectores. No hay sino esas reasignando. dos. O endeudándose. Pues reasignando. Reasignando. La deuda, por definición, es un impuesto no cobrado. O sea, usted se endeuda hoy, pero tiene que pagarlo con impuestos de mañana. Claro, pero cuando usted aunque es presidente... la deuda nunca se paga, ¿no? Aunque la deuda nunca se paga. O sea, la deuda va creciendo. Si uno mira en términos, por ejemplo, de deuda interna, pues lo que se hace es una especie de fondo rotatorio que va creciendo. Pero a ver, y entonces el tema de defensa, que es de aquí de donde todo el mundo esperaba que se sacara la plata, porque ya estamos en el posconflicto o en la estabilización, como se dice hoy en día. El presupuesto de defensa, ¿cómo quedó? El presupuesto de defensa es de 33 billones de pesos. Recuerden que el de educación es más o menos de 40 y pico billones de pesos. Es decir, ya defensa tiene un peso, después de muchos años de ser el mayor ítem en el presupuesto, esto cambió durante Juan Manuel Santos y se mantiene durante Iván Duque, más allá de Iván Duque, ¿no? Porque no lo puede reducir. La variación en el total del presupuesto frente al 2018 fue del 6,6%, subió 5% en funcionamiento y subió 68% en inversión. En inversión son 1.4 billones de pesos. En total, esto representa el 3.2% del Producto Interno Bruto en defensa. Y de ahí, ¿usted cree que se podía haber sacado? Es decir, ¿qué tan...? Porque usted no puede sacar de un presupuesto que tiene unos gastos de funcionamiento fijos tan grandes, ¿no? Yo creo que era bien difícil, porque de entrada de esos gastos de funcionamiento, entre 10 billones más o menos eran sueldos de policías. Entonces tú no puedes dejar de pagarle el sueldo a los policías. Y otro porcentaje similar, pensiones de policías. Entonces, y hay un concepto y es la policía que es súper clave, digámoslo ahí. Uno cuando habla de defensa no habla necesariamente de policía. La policía es un cuerpo, doctor Bonilla, es un cuerpo civil en realidad, cívico, o sea, tiene que ver con las cosas de la seguridad ciudadana común y corriente y no es propiamente un tema de defensa como lo concebimos, digámoslo nosotros. Sí. Y la verdad, las cifras de la policía, si uno quiere que aquí en Colombia haya en la nueva etapa del posconflicto, ¿sí?, la seguridad personal, física en las ciudades y tal, eso es un tema de policía, no es un tema de defensa. Pero Ricardo, pero sí se puede. Se puede. Sí, se puede. ¿Qué es lo que se puede realmente hacer? ¿Qué es lo que se espera que se pueda hacer? Sí. Que se reduzca el tamaño de las fuerzas militares. Es decir, si usted tiene un conflicto apaciguado, si no tiene conflicto externo y no se lo inventan, usted no tiene por qué seguir creciendo el ejército. Usted no tiene por qué tener 400.000 personas allá en armas. En cambio, tiene que trasladar del ejército a la policía, que la policía es permanente, es un cuerpo permanente. Independientemente de que sea una fuerza llamada civil, que depende, la paga el presupuesto de defensa. Del Ministerio de Defensa. Claro. Si fuera verdaderamente civil, no dependería del Ministerio de Defensa, dependería del Ministerio del Interior. Pero en Colombia depende del Ministerio de Defensa, entonces forma parte de ese tema de seguridad. Las Fuerzas Armadas. Esa tiene que crecer y probablemente va a llegar a 200.000 o 220.000 hombres. Entonces, hay un desfase que se tiene que mover de un lado al otro. Pero esa transición, porque hay una gente que se imagina, y lo hemos visto en el Senado, unas visiones muy optimistas, que es que eso hay que desfinanciar defensa y meterlo a educación. No. Eso no es tan fácil. No, eso no es tan fácil. El otro tema es que si usted va reduciendo el tamaño del ejército, que eso es lo que debe pasar, sí, usted reduce en buena parte una serie de gastos
que están ligados a ese funcionamiento de ese ejército. Y no tendría que plantear que la inversión necesariamente es que vamos a comprar unos nuevos aviones de combate, que porque nos vamos a enfrentar con Venezuela, que es lo que apareció aquí ahora. O de pronto sí, porque si usted gasta baja funcionamiento, pues, es decir, las necesidades de seguridad nacional no van a dejar de existir. Sí, pero yo puedo entonces dedicar el ejército a hacer actividades civiles. Yo creo que ahí hay un vacío, si se quiere, constitucional, en ese sentido. Claro, hay ingenieros militares y deben hacer unos trabajos de responsabilidad civil militar, pero eso no es así. Oiga, vengan los soldados, nos los llevamos. De acuerdo, pero además yo creo que, digamos, lo que pasa en defensa es un poco un síntoma de lo que pasa en general con el presupuesto, y es que tenemos un gobierno que todavía no ha definido muy bien sus prioridades, lleva menos de 2 meses en el poder. Y pues definir a qué le va a meter plata en el próximo año es un poco complejo, entonces no es muy claro todavía si una política en torno a hacer una transformación en las fuerzas militares, este no es el momento del gobierno como para tomar una decisión en ese momento. Me da la impresión y eso de será motivo del Plan Nacional de Desarrollo, que es el siguiente ladrillo que trataremos de molerles aquí en este programa. Me voy a la pausa. Tenemos un déficit de 14 billones de pesos. Ese déficit se aprobó así el presupuesto nacional. Ahora el Congreso está obligado a subsanarlo. Eso se llama la Ley de Financiamiento y es la tributaria de Duque escondida. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estábamos hablando de cómo se van a gastar su plata en el 2019, eso se llama el presupuesto nacional. El presupuesto tiene un déficit de 14 billones de pesos, eso es más o menos el doble de lo que consiguió la última reforma tributaria de Juan Manuel Santos. Hay una ley, el artículo que habla de la ley de financiamiento, de lo que pasa cuando se aprueba un presupuesto desfinanciado, y dice lo siguiente, esto es un artículo de la Constitución, si no estoy equivocado. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fuesen suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados. Eso se llama la ley de financiamiento, es decir, una reforma tributaria. Yo creo que va más allá la ley de financiamiento. La ley de financiamiento, en efecto, involucra una reforma tributaria que yo creo que en el neto va a dar unos recursos, o sea, pero también es un mecanismo de reactivación de la economía por la vía de reducción de los impuestos en las empresas, o en el caso del sector agropecuario también entonces, hay mecanismos. Venga, le pongo el combo Carrasquilla. Pero es que también hay una cosa que se llama el tema de la DIAN, que va a ser muy importante en el tema de financiamiento, y el tema de la reforma al Estado. Mire, Silverio, el combo Carrasquilla, esto es un resumen de los 3 combos. Entonces, hay más impuestos para unos y menos impuestos para otros. Hay más impuestos a través de un mejor recaudo, que es lo de la DIAN, a través de la renta a salarios superiores a 30 millones de pesos, los impuestos para los ricos, y a través de un IVA cobrado a todos los productos de la canasta familiar. Ahí está el grueso del ingreso. Ese último está un poco difícil, ¿no? Vamos a ver, porque tienen un hueco de 14 billones y ya aprobaron el presupuesto. No está claro. Y menos impuestos porque supuestamente le van a devolver a los más pobres el IVA que pagan. Para las empresas hay una reducción del impuesto de renta del 33 al 32, hay una devolución del IVA por adquisición de bienes de capital, por máquinas y cosas así, hay un descuento parcial del 4 por 1000 para las empresas, y también hay un descuento del ICA, también para las empresas, en el impuesto de renta. Entonces, ese es un poco el esqueleto de los combos Carrasquilla. Sí, aunque todavía en esta semana justamente están redactando el proyecto, todos estamos pendientes. Pero Nora, ¿usted dónde tapa un hueco de 14 billones de pesos sin tocar el IVA? Pero ¿sabe por qué lo veo difícil? Porque en el debate de control político al ministro Carrasquilla, el senador Álvaro Uribe les dijo que no le gustaba el aumento del IVA porque cree que perjudica a la clase media. Yo me acuerdo. ¿Usted se acuerda cuando el senador Álvaro Uribe dijo que iba a renunciar? Bueno, pero lo que digo es que fue tan pública esa declaración que es un poco difícil a menos de un mes justificar que está de acuerdo Ricardo, con algo con lo que no está haciendo ahí caras porque usted se va a divertir viendo cómo este gobierno tiene que dar el lapo de clavar IVA a todos los, porque ¿de dónde va a tapar un hueco de 14 billones de pesos con reducciones de renta a las empresas?
Sí, Pues el compromiso que tiene el gobierno es que le va a seguir bajando el impuesto de renta a las empresas. Tenga en cuenta que el impuesto de renta tiene una tasa fija. Ahí no hay progresividad. Es decir, usted va a bajar del 33 al 32, va a acelerar la reducción que se venía dando. Sí. Es decir, se ha venido bajando el impuesto de renta a las empresas desde hace varios años. En el 2016 estaba en tanto bajando 37. tasa como eliminando parafiscales. Y exenciones, pues. Entonces, no es tan cierto que es que las empresas estén pagando todavía tan alto, pero no se ha hecho la otra tarea. Y la otra tarea es definir y aclarar cuál es la base gravable de las empresas. Porque las empresas tienen una base gravable muy flexible, que significa ¿Qué es eso? que meten muchos gastos que no son del objeto social de las empresas, que pagan a sus ejecutivos, que no pagan impuesto de renta por eso, que le pagan a los ejecutivos todo como gastos de las empresas, y que con esas condiciones y con una cantidad de activos improductivos genera una serie de casos que bajan la base gravable. No, es cierto, ahí hay un tema de gimnasia tributaria que seguramente la DIAN lo va a manejar. Pero digámoslo, metámonos muy bien. con el IVA. Pero metámonos con el IVA. O sea, el IVA, el gobierno lo que ha planteado hasta ahora, porque también es claro que una cosa es lo que entra al Congreso y otra cosa es la que sale, ¿sí me entiende? Entonces, yo sí creo que va a haber una extensión mayor del IVA a una gran cantidad de productos de Ampliar la la base canasta gravable. familiar, ampliando la base y haciéndola administrativamente viable. Porque es que uno no puede pensar que entonces que los tomates que venden en la plaza del 12 de octubre va a quedar con ellos. O sea, yo creo que eso es inviable. En los pequeños municipios tampoco, digámoslo a ver, pero uno sí no puede defender una canasta básica en las clases altas similar a la que Pero, está o sea, solo en los viva en ingresos más Carulla. bajos. No, en los estratos 4, 5 y 6, por ejemplo. Es que es válido que la papa no paga IVA para todos, o sea, para el estrato 6 y para el estrato 1, Pero no. Yo uno creo que ¿cómo hay... graba No. canasta familiar solo por estratos? En los Eso sería- supermercados del estrato 1 no hay IVA para la canasta básica, pero en los estratos 5 y 6 sí hay IVA. Y eso es un tema meramente contable, así como la devolución del IVA en muchos casos. Esto va a ser... Yo creo que se recuerda pero una mire, cosa. Sí, yo creo que es un tema muy interesante. Yo creo que recuerden una cosa, ¿cuál es el umbral? El umbral en el 2016 era 4.000 unidades de valor tributario. Es decir, quien vendía 120 billones era el que era obligado a declarar y recargar Sí. IVA. El umbral se bajó en el 16, está en 3.500 unidades, eso quiere decir más o menos a precios de hoy, 108 millones de ventas. Eso significa que todo el que venda menos de 108 billones no es declarante ni recaudador. Entonces, yo no sé si se van a meter bajando el umbral para ampliar esa base gravable y extenderlo con productos. Y entonces esto va a ser una decisión dolorosa, costosa políticamente. Pero lo cierto es que el IVA a los pobres sí se puede devolver. Claro. Y hay mecanismos para hacerlo. Ah, bueno, yo no sabía que usted era de ese club, Ricardo. Yo pensé que, es decir, porque este es un debate acerca de si es practicable o no la devolución del IVA. Se puede devolver, hay mecanismos para hacer, ya existen. Pero sería casi No como hay un que subsidio, inventárselos. ¿no? O sea, sería casi como un subsidio. Es que es incorporar Sí, los subsidios de familias en acción. Sí. Simplemente es hacerlo efectivo. Y Decirle quiénes son. Me tengo que ir, pero quedamos en punta, porque este presupuesto nos deja en punta. Es un presupuesto con un déficit de 14 billones de pesos que está obligado el Congreso a subsanar a través de una ley de financiamiento, y ese será un nuevo capítulo en esta moledera de ladrillos. Muchas gracias a ustedes, Silverio, Nora, Ricardo, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.